Hola a todos, amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de cálculo. Hoy exploraremos una de las ideas más visuales y poderosas del cálculo integral, el área entre curvas, correspondiente a la sección 6.2 del libro de Sill, Cálculo de una variable. Veremos cómo la integral definida no solo nos permite hallar áreas bajo una sola función, sino también la región comprendida entre dos o más gráficas, entendiendo cuál está por encima, cómo se determinan los límites y cómo expresar el área tanto en función de x como de y. A través de ejemplos gráficos y paso a paso, descubriremos cómo el cálculo nos ayuda a traducir la geometría de números exactos. Así que prepara tu cuaderno, tu calculadora y tus ganas de aprender, porque hoy vamos a entender, de verdad, cómo el área se convierte en una integral y cómo la integral nos revela el área. Para empezar, vamos a hablar de área total. Tal como habíamos visto en la sección 5.4 sobre el área neta y el área total, supongamos que tenemos una función, a la que llamamos f de x y queremos calcular el área bajo su gráfica entre dos puntos a y b. Sabemos que la integral definida desde a hasta b de f de x, escrita como la integral de f de x de a hasta b, representa el área neta, es decir, el área considerando los signos. Esto significa que las partes donde la función está por encima del eje x cuentan como área positiva, y las partes por debajo del eje x cuentan como área negativa. Por eso, cuando una función cruza el eje x, la integral puede darnos 0, aunque en realidad sí haya área. Para calcular el área total real, debemos asegurarnos de que todas las áreas sean positivas, sin importar si la función está arriba o abajo del eje. Esto se logra usando el valor absoluto de la función. La fórmula general se lee de la siguiente manera. El área total es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de f de x con respecto a x. En palabras simples, sumamos todo el espacio entre la curva y el eje x, siempre en positivo. Por ejemplo, si una parte de la función está por debajo del eje, se refleja hacia arriba, y esa porción también se suma como positiva. Gráficamente se suele dividir el intervalo en dos partes, una donde la función es negativa y otra donde es positiva, y luego se suman ambas integrales. Ahora, para mejorar tu comprensión acerca del tema, en este ejercicio vamos a encontrar el área comprendida entre la curva y igual a x al cuadrado menos 3x en el eje x. Lo haremos analizando primero la gráfica para determinar los límites de integración y luego resolviendo la integral paso a paso. Comencemos graficando rápidamente la función. Sabemos que y es igual a x al cuadrado menos 3x, es una parábola que abre hacia arriba, porque el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Para encontrar los puntos donde corta el eje x, igualamos la función a 0, x al cuadrado menos 3x igual a 0. Factorizamos x por x menos 3 igual a 0, y de aquí obtenemos dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 3. Como podemos notar, entre esos dos puntos, la gráfica queda por debajo del eje x. Podemos comprobarlo eligiendo un valor intermedio, por ejemplo, x igual a 1. Al sustituir, obtenemos menos 2, lo que confirma que la función es negativa en ese intervalo. Eso significa que el área que vamos a calcular está debajo del eje x. Recordemos que cuando una función está por debajo del eje x, la integral definida nos da un valor negativo, pero el área siempre se expresa como positiva, así que al final tomaremos el valor absoluto. Los límites de integración se obtienen justamente a partir de esos puntos donde la curva toca el eje x, es decir, desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Entonces, el área se calcula como la integral del valor absoluto de la función entre 0 y 3. Ahora resolvemos la integral paso a paso. La integral de x al cuadrado es x al cubo dividido entre 3. La integral de menos 3x es menos 3 por x al cuadrado dividido entre 2. Ahora evaluamos desde 0 hasta 3. Primero sustituimos el límite superior. 3 al cubo dividido entre 3 da 9. Luego, menos 3 por 3 al cuadrado dividido entre 2 es menos 27 medios. Entonces, f de 3 es 9 menos 27 medios. Ahora, si hacemos la resta, obtenemos menos 9 medios. Y evaluamos el límite inferior, f de 0, que vale 0. La integral nos da entonces menos 9 medios. Ese resultado negativo indica que la curva está bajo el eje x, tal como vimos en la gráfica. Por eso, para el área tomamos el valor absoluto. Área igual a 9 medios, o lo que es lo mismo, 4.5 unidades cuadradas. Entonces, el área comprendida entre la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 3x y el eje x desde 0 hasta 3 es de 4.5 unidades cuadradas. Y listo, así aplicamos la teoría del área total de la sección. Ahora vamos a hablar sobre cómo calcular el área entre dos curvas.
¿Alguna vez has visto dos gráficas que se cruzan o que corren juntas en un plano? Pues bien, hoy aprenderemos a medir el espacio que queda atrapado entre ellas. Vamos a ello. Imagina que tenemos dos funciones continuas, una que llamaremos f de x y otra g de x. Ambas están definidas en un intervalo desde x igual a a hasta x igual a b. Si la gráfica de f de x está siempre por encima de la de g de x en ese intervalo, entonces el área entre ellas se puede calcular usando una integral. La fórmula que usamos es la siguiente. El área a es igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Ahora, ¿qué pasa si las gráficas se cruzan? Ojo, la fórmula que acabamos de ver solo funciona si f de x está siempre arriba de g de x. Pero ¿qué pasa si las gráficas se cruzan en algún punto dentro del intervalo? En ese caso debemos dividir el intervalo en partes, donde f de x sea la de arriba y restamos g de x. Ahora, donde g de x vaya arriba, restamos f de x, es decir, siempre restamos la función inferior de la superior. La fórmula general queda así. El área a es igual a la integral desde a hasta b del valor absoluto de f de x menos g de x por el diferencial de x. Pero en la práctica lo que hacemos es calcular varias integrales en los subintervalos donde no hay cruces y luego sumar todos los resultados. Recuerda, siempre es útil dibujar las gráficas para visualizar qué es lo que está pasando en estas, y además de ello, esto nos ayudaría a definir los puntos en los que se cortan y los límites de integración. Ahora, para poner a prueba la teoría sobre área entre gráficas, vamos a resolver el ejercicio 23 de la sección 6.2 del libro de SIL, el cual nos dice hallar el área de la región limitada por las rectas y igual a x, y igual a menos 2x y la recta vertical x igual a 3. Lo primero que siempre les recomiendo hacer es dibujar las gráficas, para así obtener una mejor visualización sobre cuál va arriba y cuál se encuentra abajo. Ahora, determinamos los puntos de corte que además serán los límites de integración entre las rectas y igual a x y y igual a menos 2x. Igualamos las dos expresiones, x igual a menos 2x, sumando 2x a ambos lados obtenemos 3x igual a 0, por lo tanto x es igual a 0, así que las dos rectas se cruzan en x igual a 0. Entonces, como obtuvimos dos puntos, la región está entre x igual a 0 y x igual a 3. Ahora, hay que ver cuál recta está arriba y cuál abajo en ese intervalo. Tomamos un valor de prueba, por ejemplo, x igual a 1, y igual a x nos da 1 y y igual a menos 2x nos daría menos 2. Por tanto, en 0 a 3 la recta y es igual a x está por encima y y es igual a menos 2x está por debajo. Como ya habíamos visto antes, la fórmula para el área entre dos curvas, cuando conocemos la curva superior menos la inferior, es la integral de su diferencia en los límites correspondientes. Aquí nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría la integral definida de x menos 2x por diferencial de x de 0 hasta 3. Entonces simplificamos la diferencia, x de menos 2x, multiplicamos los signos, nos daría 3x. Entonces la integral nos queda. El área es igual a la integral definida de 0 a 3 de 3x por el diferencial de x. Ahora procedemos a integrar. La integral de 3x es 3 medios de x al cuadrado, así que escribimos a es igual a, abre corchete, 3 medios de x al cuadrado evaluado de 0 a 3. Ahora evaluamos en los límites. Primero en el límite superior, reemplazamos x igual a 3. 3 medios por 3 al cuadrado menos 3 medios por 0 al cuadrado. Sabemos que 3 al cuadrado es 9, así que tenemos 3 por 9, que es 27, dividido entre 2. Entonces el área final es igual a 27 medios. El número decimal, eso es 13,5 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área encerrada entre las rectas y igual a x, y igual a menos 2x y x igual a 3 es 13,5 unidades cuadradas. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veremos el caso especial en el que no se integra con respecto al eje x, sino con respecto al eje y. Para ello vamos a resolver el ejercicio 40. Vamos a hallar el área entre las curvas x igual a y al cuadrado, x igual a 0 y y igual a 1. Primero vamos a identificar las funciones. Tenemos tres límites, x igual a y al cuadrado, que es una parábola que abre hacia la derecha, x igual a 0, que es el eje y igual a 1, que es una recta horizontal. Estas tres curvas encierran una región en el primer cuadrante. Primero determinamos los puntos de intersección. Vemos que la parábola x igual a y al cuadrado corta el eje x igual a 0 cuando y es igual a 0.
Entonces, el punto de intersección entre la parábola y el eje Y es el origen 0, 0, y la recta y igual a 1 corta la parábola cuando x es igual a 1. Por tanto, el punto superior es 1, 1. Así, la región está comprendida entre y igual a 0 y y igual a 1, limitada a la izquierda por x igual a 0 y a la derecha por x igual a y al cuadrado. En base a esto, nos damos cuenta que los límites de integración son de 0 a 1. Y decidimos integrar con respecto a y. Por lo tanto, el área se calcula con la siguiente fórmula. Área es igual a la integral de 0 a 1 de y al cuadrado menos 0 multiplicado por el diferencial de y. Ahora procedemos a integrar. La integral de y cuadrada es y al cubo sobre 3. Y esto lo evaluamos de 0 hasta 1. Ahora evaluamos los límites, sustituimos y por 1, nos quedaría 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. 1 al cubo es lo mismo que 1, entonces nos quedaría 1 tercio, y 0 al cubo es lo mismo que 0, entonces nos quedaría 0 tercios, que sería igual a 0. Por lo tanto, 1 tercio menos 0 nos daría 1 tercio, y el área de la región sería 1 tercio. Así que para finalizar tenemos que el área encerrada entre la parábola x igual a y al cuadrado, el eje x igual a 0 y la recta y igual a 1 es 1 tercio de unidad cuadrada. Visualmente es una región curva, estrecha abajo y un poco más ancha hacia arriba. Cabe recalcar que las diferencias entre integrar respecto a x o respecto a y es que cuando se hace respecto a x, las funciones están escritas como y igual a f de x, es decir, cuando los límites son horizontales de arriba y abajo. Y para integrar respecto a y se hace cuando las funciones están escritas como x igual a g de y, es decir, cuando los límites son verticales de izquierda y derecha. En este caso, integrar respecto a y fue lo más lógico porque las fronteras están dadas como x igual a y al cuadrado y x igual a 0. Ambas están expresadas en términos de y. Muy bien, amiguitos, con esto terminamos la explicación de esta sección dedicada al cálculo del área entre curvas. A lo largo de estos ejemplos pudimos ver cómo las integrales nos permiten medir el espacio comprendido entre distintas funciones y cómo, dependiendo de la orientación de las gráficas, debemos integrar respecto a x o respecto a y. Recordemos que detrás de cada integral hay una idea fundamental. El área no es solo una figura cerrada, sino una suma continua de infinitas pequeñas porciones. Comprender esto nos permite integrar el cálculo no como un simple procedimiento, sino como una forma de visualizar el cambio, la acumulación y el equilibrio entre funciones. Aprendimos que, cuando las gráficas se cruzan, debemos dividir la integral en partes, identificando en cada intervalo cuál función está por encima de la otra. Y esa observación gráfica es clave para evitar errores de signo y obtener un área siempre positiva. Ahora es tu turno. Aquí tienes algunos ejercicios para que pongas en práctica lo aprendido y fortalezcas tu comprensión del tema. Tómate el tiempo para graficarlos, hallar los puntos de intersección y decidir correctamente si conviene integrar respecto a x o respecto a y. Estos son los 6 ejemplos que te pondré para que hagas en tu casa. Por mi parte, eso es todo. Te invito a seguir explorando, a equivocarte, a graficar, a cuestionar y sobre todo a disfrutar el proceso, porque entender el cálculo es, al final, aprender a medir la belleza del cambio. Nos vemos en el próximo tema.